y vamos de inmediato a hablar del Parlamento Centroamericano. Conmigo está Rubén Darío Campos, él es diputado del Parlacén, y Querube Enríquez Urrieta, diputada del Parlacén. Ambos representan a la libre postulación. Buenos días y gracias por estar en Radiografía. Buenos días, Félix. Muy buenos días, Félix. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, aquí estamos para hablar de Parlacén. Cuando hablamos del Parlacén, casi son pocas las noticias positivas que salen del Parlamento Centroamericano, un parlamento que por décadas ha recibido cuestionamientos, pero queremos darle el espacio a ustedes que forman parte de este parlamento, si Panamá debe o no salirse del Parlamento Centroamericano, porque ha recibido múltiples cuestionamientos, claro, y más aún que el Estado, claro, aporta por año más de $2 millones. Muchas gracias. Te agradezco la invitación. Y también sobre la pregunta que nos haces, definitivamente nosotros tenemos que ser responsables. Aquí cuando se habla del Parlacén, se hablan de 3 temas puntuales. Se habla Cueva de Ladrones, se habla de que Panamá debe salirse, que es la pregunta que me haces, y que es inoperante. Lastimosamente, no se ha dado la divulgación respectiva de los beneficios que trae el Parlacén para la región y para el país sobre todo. Tenemos un parlamento activo, tenemos una nueva bancada, a quienes les pedimos, la sociedad panameña, nos den la oportunidad de trabajar. Así como se la están dando a otros grupos, otros movimientos independientes en la Asamblea Nacional, pues dénosla también a la bancada nacional nueva que representa a Panamá en este Parlamento. Es irresponsable decir que Panamá debe salir del Parlacén porque es lo que se comenta por ahí en todos los lugares. Panamá forma parte integral y es miembro adscrito a este Parlamento. Es como si mañana yo dijera: entonces retiremos a Panamá de los otros organismos, de la OEA, de la ONU, retiremos a Panamá de los consulados, de la embajada. Eso es irresponsable. Cada quien juega su rol y el Parlamento Centroamericano tiene un rol específico, que es buscar la integración y la paz en la región. Sin embargo, aquí en Panamá está satanizado el Parlacén por temas coyunturales que ya sabemos, pero que queremos también nuevos diputados nos den la oportunidad de trabajar, nos den la oportunidad de traer esos beneficios. Aquí hay temas puntuales importantes que no se han visto porque no ha tenido la divulgación respectiva. Pero nos gustaría nos den esa oportunidad. Ahora le pregunto en base a los 3 puntos que usted mencionó hablando. ¿Panamá es cueva de ladrones? 1. ¿Panamá debe salirse o mantenerse del Parlacén? ¿O es cierto o falso que este Parlamento es inoperante? Mira, Félix, como lo dije hace unos minutos en una entrevista, aquí podríamos hacer un programa entero. Y nos va a faltar tiempo para hablar de todos los beneficios y todos los proyectos, iniciativas que se han presentado, que no se le da el debido seguimiento a través del SICA y la compañera Querube, yo sé que quiere hablar también, sobre todo en este tema puntual, a través del SICA y por supuesto de la Protémpore, que es quienes aprueban las iniciativas y las normativas que se presentan ante el plenario del Parlamento. Fuese distinto la hegemonía, el desenvolvimiento de tal. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? Yo he escuchado a varios diputados nacionales y de verdad me da indignación escuchar a diputados repitiendo lo que dice todo el mundo. Hay que sacar a Panamá del Parlacén. Incluso uno de los diputados mandó una nota en estos días al Parlacén, totalmente fuera de contexto. Panamá no puede ser una isla. Panamá tiene que buscar la integración. Aquí nos jactamos de que Panamá es el hub de las Américas, que Panamá tiene muchos beneficios. Entonces, por un lado quieres que Panamá se integre y por otro lado quieres que Panamá se retire. Eso no puede ser. Panamá tiene que buscar esa integración para el desarrollo social, político y económico de la región. Entonces, hay que trabajar en miras a qué. Ok, establezcamos las reglas del juego. Ya anunció el magistrado Junca que a partir de enero se van a establecer las fechas para las nuevas reformas al Código Electoral. Bueno, entonces legislemos sobre eso. Eso es lo que tienen que hacer los diputados. No estar simplemente diciendo hay que retirar Panamá, hay que retirar. No, legislemos sobre eso, busquemos la forma, busquemos la manera de limpiar la casa, de hacerlo productivo. Y eso es lo que buscamos la nueva bancada nacional.
Sí, y me gustaría conocer la opinión de la diputada Querube, porque más que reformas a la Asamblea Nacional, el Parlamento también debe hacer una reforma para que las opiniones o los proyectos o las cosas que emanan de este Parlamento centroamericano influyan en los países que integran el Parlacén, porque de nada sirve que los diputados del Parlacén hagan una gira a Darién, emitan un informe de migración, den recomendaciones, si los estados no están obligados a atender ninguna de estas consideraciones. No sé si a usted también le parece, señora diputada, que el Parlacén debe tomar de su parte. Sí. Los diputados, si quieren que el Parlacén siga vigente y que Panamá integre el Parlacén, ¿no cree que se deberían hacer algunos cambios para que las opiniones sean acatadas por los estados? Sí, en efecto, Félix, gracias por la invitación. Creo que a manera de docencia es importante que el pueblo panameño conozca acerca de cuál es el origen del Parlacén y de lo que es el sistema de la integración centroamericana. Esto se origina como parte de los acuerdos abordados en el protocolo de Tegucigalpa del año 1991. Ahí nace el denominado sistema de la integración centroamericana. ¿Quiénes conforman un sistema? Un sistema se conforma por órganos y partes. Y en este sentido, el sistema de la integración centroamericana lo conforman la reunión de presidentes, la Secretaría General, el Comité Ejecutivo, el Consejo de Ministros y lo que es la reunión de presidentes, como lo indiqué. ¿Quiénes conforman estos órganos que acabo de mencionar? Entre todos, panameños también. Ellos forman parte del sistema de la integración. También, ¿quiénes forman parte del sistema de la integración? El Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Lo que constituye el comité consultivo y también la reunión de vicepresidentes. Es decir, es un sistema integral donde cada uno cumple un rol y una función. ¿Qué hace el Parlacén o el Parlamento Centroamericano como parte del sistema de la integración centroamericana? Es el órgano de planteamiento, análisis y recomendación. Es el órgano político de debate. ¿Qué sucede? Ciertamente lo que usted indica. Las decisiones que emite el Parlacén a través de iniciativas, porque son iniciativas a manera de homologación en Panamá, se podría decir que son iniciativas de ley, recomendaciones, dictámenes, definitivamente necesitan tener mayor vinculancia en los países miembros. Pero el artículo 107 de lo que es el reglamento interno del Parlacén determina que lo que se dicte en el Parlacén, a manera del, como ya indicamos, propuestas de iniciativa, dictámenes, tiene que pasar por la denominada reunión de presidentes del sistema de la integración centroamericana. Y es allí donde nosotros hacemos un llamado definitivamente a que cuando se hagan estas reuniones de presidentes, ¿verdad?, ellos aborden las iniciativas que provienen del Parlacén. Sin embargo, Félix, es importante también que el pueblo conozca que mientras esto se da, el Parlamento Centroamericano y esta nueva bancada que estamos conformando, iniciando, tenemos como propósito esas iniciativas llevarlas a nuestros órganos legislativos de nuestros respectivos países. Por ejemplo, el día de mañana tenemos, a manera de ejemplo, una reunión con la presidenta de la Comisión de la Mujer, donde tenemos como propósito llevarle una de estas iniciativas que fue aprobada en la Comisión de la Mujer del Parlamento Centroamericano. Y lo que hemos visto es que el ciudadano ha cuestionado fuertemente. Es difícil encontrar a un ciudadano que esté a favor que Panamá siga en el Parlacén, porque la imagen de este Parlamento se ha deteriorado. El señor Campos inició hablando de cueva de ladrones y el que usó esta palabra fue un entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli. Y si hacemos una cronología, el entonces mandatario Torrijos se refugió en medio de un proceso judicial ante el Parlamento Centroamericano para tener la competencia en las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Viene Ricardo Martinelli, ocurre lo mismo, pese a que criticó el Parlamento Centroamericano. Sus hijos también fueron a refugiarse al Parlamento Centroamericano. Y otras figuras que han sido investigadas por supuestos casos de corrupción, se han refugiado en el Parlamento Centroamericano y con la misma vara se ha medido, el ciudadano lo ha medido, aquellos que sí, forman parte del Parlacén, pero no necesariamente son investigados por las autoridades. En el caso de ustedes no son investigados por las autoridades, pero por el hecho de pertenecer al Parlacén, también el ciudadano los mide con la misma vara. Félix, a manera de docencia, yo quiero decirte hoy y al pueblo panameño que por eso en los procesos electorales se le pide al electorado, al votante, ejerza un voto responsable. Porque se habla ahora de corren a refugiarse.
no es que corran a refugiarse, por derecho les compete. ¿Y por qué les derecho por compete? Porque en el momento de ejercer el voto para ese presidente que vas a elegir, no solamente lo estás eligiendo para ser presidente por 5 años, lo estás eligiendo para que sea miembro del Parlacén por 5 años más posterior a su gestión. Entonces no es que ellos corran a refugiarse, por derecho lo tienen. Ahora bien, depende del presidente saliente y vicepresidente saliente, porque les compete a ambos aceptarlo o no. En este caso puntual, o el caso más reciente, el presidente y vicepresidente saliente, a ellos se les convocó por derecho para que enviaran su documentación y ser juramentados en la sesión plenaria en República Dominicana, donde nos juramentamos los otros 20 también. Sin embargo, ellos en el momento dijeron, no lo consideramos. Sin embargo, ahora envían unas notas solicitando ser incluidos y ser juramentados para... Pues, y justo antes de adelantar e ir al tema de la juramentación de los señores Cortizo y Carrizo, aquí hay que aclarar algo, que el ciudadano no necesariamente elige directamente a el aspirante al Parlamento Centroamericano, porque aquí hay visos de inconstitucionalidad. El mismo reglamento, y como sucede en otros estados, los aspirantes al Parlamento Centroamericano son como los diputados, tienen las mismas prerrogativas, devengan un ingreso o un salario por arriba de $4.000, aparecen en una casilla y el ciudadano decide de forma individual en las urnas si le da el espaldarazo al aspirante Querube o al aspirante Rubén Darío Campos. En Panamá no sucede eso. En Panamá es por porcentaje de acuerdo a la votación del candidato presidencial. Por eso yo te hablaba porque el ciudadano hace un rato. no puede elegir directamente al ciudadano y por eso percibe que automáticamente es un refugio, porque puede estar de acuerdo con la propuesta del candidato presidencial, pero esa propuesta va ligada de un tecnicismo que automáticamente tienen 10 personas que por porcentaje de votos ingresan a la bancada del Parlamento. Por eso, de manera responsable, Félix, yo te decía hace unos minutos que en lugar de buscar que Panamá salga, legislemos para que las cosas se mejoren. Los diputados, en vez de estar mandando notas y en vez de estar yendo a los medios de comunicación a decir hay que retirar a Panamá, hay que sacar a Panamá, porque lo han dicho tanto en el Pleno como en los medios de comunicación, hombre, ustedes tienen la responsabilidad de legislar para que las cosas cambien. Permíteme un momentito. Sí, es cierto. La forma en que se eligen en este momento a los diputados del Parlacén quizás no es la más correcta, pero es la interpretación al código electoral que han dado los magistrados y como se ha establecido. Por lo menos en el artículo 423 establece el voto por la nómina presidencial representa además un voto para la nómina de diputados del Parlamento Centroamericano. ¿Qué quiere decir con esto? Que al votar con el presidente estás votando por la nómina que fue elegida previamente de acuerdo al reglamento interno de cada partido o movimiento independiente para ser postulados en este Parlamento. Por ejemplo, en el caso de Realizando Metas, se elige de acuerdo a lo que establezca la Junta Directiva, pero hay otros partidos, como el Partido Popular, el Partido Panameñista, que tienen que ir a primaria. Entonces, depende de cómo se elija a lo interno de cada partido o movimiento estas 20 personas que van a ser las que van a estar en el juego, por decirlo así, para ser a futuro, de acuerdo al 2%, que es lo que establece también el artículo 513, para ser entonces electos y representar a Panamá dentro del Parlamento. Ustedes tienen los mismos beneficios, prerrogativas, casi el mismo estatus de un diputado de la Asamblea Nacional, pero ¿cómo le responden a los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá que consideran que sus colegas, pero del Parlamento Centroamericano, son como botellas porque el órgano es inoperante y que en las sedes, por ejemplo la sede de Panamá que se está cayendo, yo he visitado la sede del Parlamento Centroamericano, pero la visité no por cosas buenas, la visité porque 2 hijos de un presidente que fueron condenados en Estados Unidos se juramentaron en el Parlamento Centroamericano y todos los medios fuimos allá y pudimos comprobar que en efecto la instalación no se encuentra en buen estado. ¿Cómo le responden ustedes a los diputados o a las personas que consideran que los diputados del Parlacén son botellas porque el órgano es inoperante? No sé si la diputada Querube me responde. ¿Cómo le vamos a responder, Félix? Conozcan el Parlacén. Ha faltado divulgación, como bien lo señala el colega Campos, en cuanto a la labor que desempeña el Parlacén como órgano político del sistema de la integración centroamericana.
las labores del Parlacén no solamente se circunscriben a lo que ya explicamos de las iniciativas, los dictámenes, etcétera, que si bien no tienen fuerza de vinculancia, tenemos que aquí decir que sí han servido de base para muchas legislaciones internas de los países miembros. Tal es el ejemplo, por ejemplo, de lo que es el roaming, que nos sirve para conversar entre países exonerados, pues, porque forma parte de una misma línea telefónica. Esa es una iniciativa que partió del Parlacén y los países la adoptaron como políticas económicas propias. Entonces, ¿qué le respondemos? Hay que conocer al Parlacén. Dense la oportunidad de leer acerca del Parlacén. El Tratado Constitutivo y el Reglamento Interno del Parlacén dicen la forma en que esto funciona. Si no nos parece bien, porque es válido, la forma de escogencia de los diputados, el Tratado Constitutivo dice que deben ser elegidos por sufragio universal. Sin embargo, el Código Electoral, que es ley de la República, es la que establece las reglas y los procedimientos para cómo se van a asignar las curules y cómo se van a escoger a esos diputados. Sin embargo, el tema de que qué les respondemos a ellos es ese. Conozcan al Parlacén. Por ejemplo, invitamos a los medios de comunicación que hagan una gira al Parlacén, Guatemala, sede, porque nuestro trabajo no es solamente en esa casa deteriorada, que si bien es cierto, prácticamente, como dijo el compañero Auten, se nos está cayendo encima. De hecho, a mí un tacón se me quedó en una de las escaleras de madera, lo digo a manera de chiste, pero es así. La sede principal del Parlacén queda en Guatemala. Y nosotros como diputados, los 120 que estamos ahora mismo, nosotros acudimos allí a hacer nuestras sesiones de trabajo. Sesiones dentro de nuestras comisiones. Yo por lo menos formo parte de la Comisión de Macroeconomía, que homologando la de Panamá es la Comisión de Presupuesto. Y también hacemos sesiones plenarias, como hacen los diputados en el Pleno, donde entonces aprobamos lo que ya le indiqué, que son las iniciativas y dictámenes a los cuales le hace falta la vinculancia. Para terminar en esta parte de la vinculancia, Chávez, yo le traigo a los medios la comunicación de que actualmente existe un paquete de reformas al reglamento interno y al Tratado Constitutivo que buscan precisamente esa vinculancia al establecer que lo que se apruebe en el Parlamento Centroamericano como órgano político del sistema de integración centroamericana pueda entonces no ser examinado por la reunión de presidentes que ya expliqué, a manera de que ellos determinen si lo acogen o no, sino más bien lo sancionen o lo desaprueben. Yo quiero agregar algo a la respuesta muy atinada de la diputada Querube. Tú sabes que ese ha sido el problema del Parlacén, que no ha habido la debida divulgación. Tú sabes, de los países que conforman o que están adscritos al Parlamento Centroamericano, ¿cuántos tienen vinculancia con su Asamblea Nacional? Solamente 2. Nicaragua y El Salvador. Panamá no la tiene. Entonces, los diputados, a quienes les pedimos, nos permitan buscar esa vinculación y traer leyes importantes. Por ejemplo, te voy a mencionar un logro del Parlacén que no ha sido aplicado a Panamá por simplemente no tener esa vinculación. Desde el año 2010 existe la implementación de compra conjunta de medicamentos genéricos. ¿Qué te quiero decir con esto? Y prueba de ello está, para el periodo de pandemia, los países que sí están adscritos tuvieron un ahorro de más de 185 millones de dólares en compra de insumos de medicamentos en el proceso de COVID. Panamá no pudo gozar de ese beneficio porque no está adscrito. También existen otros logros importantes. Por ejemplo, desde el año 2000 está el apoyo a la creación de centros de atención para las micro y pequeñas y medianas empresas. Eso en Panamá no se está implementando. Está desde el 2016 aprobado los multidestinos turísticos. O sea, aquí podemos hacer un programa, te garantizo, se nos acabó el tiempo, que podemos hablar mucho de Parlacén, pero no ha tenido la debida divulgación y te agradezco de verdad. Lastimosamente, Félix. pero me gustaría que en breve segundos responda qué pasará con la juramentación de los señores Carrizo y Cortizo, en menos de 30 segundos. Ese es un derecho propio que ellos tienen por el Tratado Constitutivo que lo ampara. Sin embargo, no fue presentado en el momento oportuno y hay que entender que el Parlamento tiene una agenda previa aprobada. Entonces, posiblemente en los próximos meses, puede ser en noviembre, puede ser en enero, que sean juramentados los presidentes y vicepresidentes salientes. Gracias, diputados del Parlamento Centroamericano, por su participación hoy en Radiografía. Gracias a ti. Y si los señores Cortizo y Carrizo no son juramentados, en el caso de José Gabriel Carrizo, ex vicepresidente de la República, al no tener esta juramentación, ya el Ministerio Público, a través del procurador Javier Caraballo, confirmó que ha iniciado una investigación en su contra y la competencia se mantiene en la justicia ordinaria, es decir, el Ministerio Público investiga, un juez de garantías
es el que va a considerar si se viola o no el proceso de investigación en su momento, pero si juramentado, la competencia va a la justicia extraordinaria, es decir, la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los diputados del Parlamento Centroamericano. 8:32 minutos, pausa, regresamos en minutos.